meditación que se llama Bienaventuranzas y Ayes. Bienaventuranzas y Ayes. Y el pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Lucas capítulo 6, versículos 20 al 26. Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Y ustedes pueden ver en ese pasaje ahí en sus Biblias, que así es como le titularon. Le titularon Bienaventuranzas y Ayes. Ustedes saben cómo la palabra bienaventuranza significa dichoso o feliz. Y entonces si usted trae otra traducción de la palabra de Dios, tal vez dirá eso, dirá dichoso o dirá felices. Y menciona quiénes son los dichosos. De bienaventuranzas y Ayes. Vamos a partirlo en dos puntos. Y lógicamente la primera parte va a ser las bienaventuranzas y la segunda parte van a ser los Ayes. Para ver las bienaventuranzas de Lucas 6, vamos a leer versículo por versículo y empezaremos con el versículo 20. Ahí están en sus Biblias. Lucas capítulo 6, versículo 20, que dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Para cuando uno lee esta escritura por primera vez y así sin el contexto, uno piensa: wow, con el solo hecho de ser pobre, ya es mío el reino de Dios. ¿Sí me explico lo que dice? Imagínense que fuera la primera vez que ustedes leían este versículo y alzando los ojos a sus discípulos a Jesús, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro, ¿qué dice ahí? Vuestro es el reino de Dios. Entonces imagínense, o sea, uno va a pensar: ay, pues yo voy a ser, yo es mío el reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes pensarían: qué padre sería eso? Si nada más para ser parte del reino de Dios, nada más se requiere ser pobre, pues yo paso, pero requete bien. Yo entro en el reino de Dios, pero volando. Si se trata de ser pobre. Pero entonces uno diría: pero entonces, ¿qué pasa con la gracia de Dios? El hecho de que Jesucristo fue en la cruz para los que creían en Él. ¿Qué de mi relación, verdad, con Dios? ¿Qué acaso eso no se toma en cuenta? Nada más en cuenta con que, mira, tengas unas palomillas ahí en tu bolsillo en vez de dinero. Que no tengas cuenta bancaria. Que no tengas cuenta de ahorro. Que es de ser pobrecito. ¿O qué, verdad? Bueno, es que si nos damos cuenta, en este versículo, vamos a ver el contexto. Pero antes de ver eso, para aquellas personas que dirían: pues sí, yo creo que todos los pobres del mundo pues van a ir al cielo. Pobrecito, ¿eh? Ahora, yo me acuerdo de un pobre una vez que yo estaba evangelizando por la calle en Monterrey, y era cerca de la central camionera, y había un pobrecito, y estaba vendiendo algo, estaba ahí en la calle, o sea, en la banqueta, y con una mesita, y estaba vendiendo ahí cositas. Entonces yo estaba tratando de evangelizarlo a él, y como Dios lo quiere bendecir y todo eso. Y él se puso así: mira, yo voy a seguir a cualquiera que me dé $1 millón. El que me dé $1 millón. Qué curioso, porque ni siquiera, o sea, despreció los pesos, ¿no? Dólares, tenía que ser dólares. $1 millón. Y luego $1 millón, wow, o sea, pues ¿quién tiene eso, no? Y él decía: mira, el que me dé $1 millón, a ese sigo. Porque yo estoy hablando lógicamente del evangelio y cómo Dios quiere que sigamos a Cristo, ¿no? Para crecer, o sea, discípulos de Cristo. Y él decía: no, $1 millón. Y yo le trataba de una u otra manera decirle: pues no, o sea, $1 millón. Imagínate que aquí $1 millón viene alguien y te asalta. y ya te quedaste en los millones. O sea, bien fácil, ya se van, se gastan, o alguien te los roba. Pero lo que Dios te ofrece, eso nadie te lo puede robar. Pero entonces decía: no, y él así diciendo: no, que me dé $1 millón. Es más, decía: si Satanás me da $1 millón, yo lo sigo. Así, dice: no importa quién me dé $1 millón, pero yo lo sigo. Y fíjense, él solito, esto vino de sus propias palabras, él dijo: y si yo cuando muera me encuentro en el infierno y me dicen: ¿por qué está en el infierno? Yo les voy a decir: porque seguí a Satanás, porque me dio
estaba escuchándose a sí mismo. O sea, él mismo decía, sí, no importa que yo me vaya al infierno con tal de que tenga 1 millón. Entonces, y era una persona pobre, económicamente hablando. Entonces uno diría, ¿se van a ir todos los pobres al cielo? Pues quién sabe, a mí se me hace que no. Pero entonces, cuando aquí está hablando que vosotros de los pobres para tener de ustedes ese reino de Dios, si nos vamos a ver el contexto, vamos a ver que cuando él alza sus ojos y está predicándole a la multitud, podemos ver que hay, por decirlo así, 2 audiencias. Están las personas que eran sus seguidores y están las personas que no eran sus seguidores. Entonces, en este pedazo del pasaje que vamos a ver, de Lucas 6, 20 a 26, él está hablándole a 2 audiencias, por decirlo así. A los que sí lo están siguiendo y a los que rehúsan seguirlo, a pesar de que sí llegan a recibir de sus bendiciones. Entonces, fíjense lo que dice el contexto, ahí en Lucas 6, 17 al 19. Fíjense, Lucas 6, 17 al 19, que dice: y descendió con ellos, o sea, Jesús descendió con ellos, venían siendo los apóstoles que había él recién nombrado, y se detuvo en un lugar llano, en la compañía ¿de quién? De sus discípulos, es una parte de los apóstoles que había nombrado, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, todos estaban siendo bendecidos, pero como vimos ahí en el versículo 17, unos eran sus discípulos y otros nada más era, por decirlo así, la multitud, ya que nada más estaba ahí viendo y escuchando y a ver qué puedo yo ganar aquí. Entonces se fijaron en las 2 audiencias. Entonces, hasta en las congregaciones el día de hoy, congregaciones que son muy grandes, pues sucede esto, ¿no? En una congregación hay los que realmente quieren seguir de veras a Jesús, y están los otros, pues a ver si recibo una sanidad de parte de Dios, ¿sí me explico? O sea, a ver si soy bendecido de una manera, y están las otras personas que dicen, yo voy a escuchar el mensaje porque quiero ver a ver qué aprendo de la voluntad de Dios para ponerla en práctica en mi vida. Entonces, como dijimos antes, la primera parte, es decir, la bienaventuranza está dedicado a sus discípulos. Es por eso que en el versículo 20, lo que ya leímos, dice: y alzando los ojos, ¿hacia quiénes? Hacia sus discípulos. Entonces, la primera parte es a sus discípulos. Entonces, cuando está diciendo él, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, ¿a quién está viendo? A sus discípulos. Acuérdense, están 2 audiencias: la mayoritaria, que venía de muchas partes, de varias partes, de 3 ciudades, y estaban los que sí lo estaban siguiendo porque querían hacer su voluntad. Y es a ellos que les dice, en pocas palabras: mira, discípulo mío, podrás ahorita ser bien pobrecito, pero no te preocupes, porque tuyo es el reino de Dios. Imagínense. Entonces yo quiero que ustedes imaginen que Dios les dice eso a ustedes. Si usted está aquí y realmente está congregándose porque quiere saber de la voluntad de Dios, porque usted es un seguidor de Cristo, es alguien que quiere hacer su voluntad, estas son palabras para ustedes. Mira, no importa qué tan pobres estén económicamente hablando, de ustedes es el reino de Dios. Mira, su esperanza debe estar en eso, en que no en el presente, no, porque en el presente tal vez usted está pobre y dice: a mí se me hace que Dios no está conmigo. ¿Jesús estaba con esos discípulos o no? Sí. ¿Estaban esos? Algunos de ellos, no sé cuánto porcentaje, ¿eran pobres o no? Sí. ¿Por su pobreza eso significaba que Dios no estaba con ellos? Pues ¿cómo no? Si Jesús estaba ahí con ellos. Y es a ellos a quien le dice: mira, pues vosotros es el reino de los cielos. Ahorita pueden estar pobres, pero ya después va a ser hermosísimo el galardón que Dios les tiene preparado. Pero vamos a ver aquí en Lucas capítulo 12, 32, una cita que me recuerda a lo que acabamos de leer. Lucas 12, 32.
llena de esperanza para aquel que es discípulo de Cristo, que tal vez ahorita no ande muy bien, vamos a decirlo así económicamente hablando, o que se sienta muy poquito, vean. Lucas 12:32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, ¿qué dice? Le ha placido daros el reino. A Dios les va a dar el reino a ustedes. No importa, no se amedrenten, no se sientan así como una manada pequeña, no se sientan mal por las condiciones que le están pasando ahorita, por las persecuciones venideras, porque Dios les ha placido daros el reino. Y a ellos mismos, a sus seguidores, les continúa llenando de esperanza. Vamos al versículo 21, Lucas capítulo 6, versículo 21, continuando con el pasaje. Dice: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis. ¿Por qué? Porque reiréis. Versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Así como quítate de aquí. Dice, y alegraos, dice, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Es decir, ustedes se identifican como cristianos y que después lo desechen como algo malo. O sea, por causa del Hijo del Hombre. Es decir, ¿sí me explico? O sea, no está hablando que le van a desechar y todo eso porque están haciendo cosas malas. No, está hablando a sus seguidores, que a pesar de que son personas que están conduciéndose con voluntad de Dios, va a haber personas que no los toleren. Ustedes conocen personas así, que hablen cuando usted está haciendo todo lo que es justo, todo lo que es recto, todo lo honesto. Viene una persona y como que, quítate de aquí, como que si no tuviera sarna, si tuviera uno lepra. Y cuando uno no hizo nada malo, pero simplemente, ¿por qué? No, o sea, no, quítate, o sea, no eres de los nuestros, de algo. Se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque el mundo quiere hacer lo que le pega la gana, pero si de repente hay presente alguien que como que, a ver, dejen de decir maldiciones porque aquí está él. ¿Sí me explico? O dejen de decir malos chistes ya porque aquí está el hermanito. Mejor vete para allá para estar más a gusto acá, diciendo lo que tenemos que decir. ¿Sí me explico? Entonces, así como dice ahí, dice, cuando os aparten de sí, entonces para allá, como cosa rara. Y aquí dice, y os vituperen y desechen vuestro nombre como algo malo por causa del Hijo del Hombre, es decir, simplemente porque eres cristiano, simplemente porque eres seguidor de Jesucristo. Dice el versículo 23, gozaos en aquel día. O sea, cuando les esté pasando a ustedes estas cosas, gócense, no se sienten mal, porque ¿qué pasa con la persona que se siente mal? Vamos a decir que yo soy un cristiano y de repente me pongo ahí en una multitud que están haciendo cosas que no, ¿verdad? Y vamos a decir que yo ando de ignorante, yo ando ahí en la bola y de repente, mira, aquí está él, no, aquí no, hazte para allá, o no, es que no nos sentimos a gusto contigo, ¿verdad? Y si yo me siento mal, ¿qué va a pasar? Dice, ay, pues es que yo quiero tu amistad, es que mira, si quieres mi amistad, ¿sí me explico? Pues entonces ya no vais a la iglesia, ven conmigo al bar. No, mira, si no, mejor ven aquí conmigo, pon a tus amigos en primer lugar, no a tu señora, y así, ¿sí me explico? Entonces empiezan a uno, pues sí, está bien, a contar de que seamos cuates todavía, y está bien mal. Entonces por eso dice en el versículo 23, mira, cuando esas cosas le estén pasando, como que lo están desechando y como que fueran ustedes malos cuando no son malos. Versículo 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y ahí como que muy sutilmente va a estar cambiando de audiencia, ¿sí me explico? De decir las bienaventuranzas para sus discípulos, ahora para decirles cosas verdaderas a aquellos que no son sus discípulos. Dice ahí en el versículo 22, antes de ver lo que le dijo a la multitud no cristiana, sí quiero que entendamos el versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Es que ustedes saben en la palabra de Dios, si lo han leído, mencionan muchos ejemplos de que los cristianos fueron ¿qué?
fueron perseguidos, porque era persecución. Pablo, los apóstoles, muchos discípulos, echados en la cárcel, torturados. ¿Y por qué? ¿Porque estaban haciendo cosas malas? No, simplemente por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo, a causa del nombre. Es que eran ellos juzgados como malos. ¿Y qué sucede? No nada más en la historia bíblica vemos eso, sino que también en la historia mundial. Si usted se pone a ver, ¿verdad? Acerca de lo que le pasa a iglesias en diferentes países, usted podrá ver de cómo la iglesia ha sido perseguida a través de los siglos, y aún el día de hoy en varios países llegan a quemar sus locales, llegan a matar a sus ministros, llegan a espantar a toda la colonia que sea de cristianos. Así pasa el día de hoy, simplemente porque son cristianos. O sea, no le están haciendo mal a nadie, nada más porque creen en Jesucristo. Es interesante, pero si se fijan cómo dice ahí en el versículo, al principio del versículo 22, porque tal vez ustedes se fijaron en eso de cuando se aparten de sí o vituperen o desechen. Fíjense lo que dice: bienaventurados seréis cuando los hombres ¿qué? Os aborrezcan. O sea, ¿cómo es que una persona puede llegar hasta aborrecer? ¿Cómo es que una persona puede odiar a otra simplemente porque es cristiano? Y fíjense que sí los hay. Personas que simplemente porque usted es cristiano lo van a odiar, porque odian el nombre de Cristo y odian a cualquiera que ame a Cristo. Es como que se volvieran de tiro del lado de Satanás, como si fueran ejemplos de Satanás. Esas personas que no quieren saber nada de Cristo y odian a los cristianos. Simplemente el día de hoy, también aquí en Estados Unidos, pasa eso. ¿Cuánto ustedes saben o no saben, o han visto o han oído de que en la televisión, o en el radio, o en una revista, o en un libro, o en un artículo, llegan a burlarse de Cristo? En el internet, ¿sí me explico? Que llegan a burlarse de Cristo, llegan a burlarse de los cristianos y los desechan como algo malo. Es interesante, pero uno puede ver eso, que se burlan en las revistas, libros, columnas editoriales, televisión, y hasta hacen caricaturas burlándose de Cristo y de los cristianos, ¿sí o no? Sí, hasta caricaturas hacen, representando a Cristo de una manera ridícula, de una manera morbosa, y ridiculizando a cualquier persona que crea en Cristo. Y eso está pasando el día de hoy, y aquí en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que hay personas aquí en Estados Unidos, personas influyentes, que comparan a los cristianos con los terroristas Al-Qaeda? Así es. Hay personas que dirían, y personas influyentes, no estoy hablando de un tipo ahí en el internet, no, personas que tienen su liderazgo en el gobierno, personas que son influyentes de una u otra manera, y que tienen así imagen, y que llegan a comparar a los cristianos con los terroristas. Así. Dicen, no, también ellos son malos los cristianos, porque mira, así como los terroristas, y aquello y todo eso. Y así, o sea, una cosa que, sí me explico, o sea, poquito a poquito más y más va a ser la persecución más fuerte. Y ahorita no lo sufrimos porque estamos aquí en Estados Unidos, es decir, no lo sufrimos como en otros países, pero va a haber un tiempo que más y más usted la va a sentir. Pero claro, si no tiene conocimiento de todo esto, pues usted dice, no, pues los cristianos estamos bien y todo eso. Pero no, muy sutilmente, muy sutilmente. ¿Sabían ustedes que hasta quieren hacer leyes que hasta si uno de repente llega a no contratar a alguien como ministro? ¿Por qué? Porque tal vez él o ella tiene una costumbre que es pecado en la Biblia. Y si usted no lo contrata, entonces la ley puede ir en contra de usted como congregación. ¿Por qué? Porque no contrató a esta persona. ¿Por qué? Porque tenía costumbres raras. Porque entonces eso es ser real, por decirlo así, racista, ¿no? Que diciéramos, no se dice racismo, ¿cómo se dice? Discriminación. Cuando es no, pues porque la manera, la costumbre que tenga, que delante de Dios es pecado, si usted lo discrimina, entonces, porque no lo puso como predicador de tal iglesia, entonces vamos a nosotros a juzgarlos a ustedes y van a pagar muchos millones por haber hecho esa discriminación.
cristianos. Y estamos hablando entonces de personas que ahí el día de hoy aborrecen el nombre de Cristo y aborrecen a los cristianos. Y por eso, como dice el versículo 22, ya con esa aclaración que les hice, podemos leer eso. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y dicen cosas malas de ustedes y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro ¿qué? Vuestro galardón, vuestro premio. O sea, Dios está viendo todo eso. Y Dios ve cuando las personas te maltratan simplemente porque eres cristiano. Y hace cuenta como que si creciera tu galardón. Y dice, es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Dios enviaba profetas para decirles la voluntad de Dios y los echaban y hasta los mataban. Entonces, eso es lo que pasaba. Y bienaventurados ustedes. Pero, como les decía de una manera muy sutil, ahora va a agarrar la audiencia que no se resiste realmente a ser su discípulo, que no quiere, sí está ahí, ¿verdad? Y quiere ver si se sana de una enfermedad o algo así, si recibe alguna bendición, pero realmente no quiere seguir a Cristo. Entonces él empieza ahí en el versículo 24, Lucas 6:24. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros. Y una persona que ya tiene su consuelo ahorita, ¿está pensando en un consuelo futuro? Pues ya no tengo todo. Ni siquiera necesito a Dios, ¿sí me explico? Las personas que tienen todo su consuelo, toda su esperanza y toda su fe en las riquezas, pues no tienen su fe en Dios. Dios mismo, Jesús dijo que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Me vas a amar a uno y al otro lo vas a despreciar, lo vas a menospreciar. No podéis servir a Dios y a las riquezas, no podéis servir a los señores. Pero entonces en el caso de los ricos, ya que ponen su fe no en Jesús para seguirlo, no en Jesús para ser su discípulo, sino mejor aquí sigo, yo no veo a Jesús aquí de lejitos, a ver si me da algo. Eso me recuerda a la historia de Lázaro y el rico. ¿Se acuerdan de esa historia? Lucas 16, 19 al 25. Lucas 16, capítulo 16, versículo 19 al 25. Porque él les dice ahí, la cita que ya leímos: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Entonces fíjense, Lucas 16, 19 al 25. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, en aquellos tiempos era lo mejor, y hacía cada día banquete con esplendidez. Fíjense, cada día. Imagínense que usted tuviera un banquetazo todos los días. Bueno, no me refiero a la banqueta, ¿verdad? Sí, eso me lo he dado. Pero no, imagínense que todos los días usted pudiera tener un banquetazo, un banquete. Yo apenas si puedo ir al McDonald's y un Happy Meal, y cuando están a 99 centavos. Y él vea todos los días, cada día banquete con esplendidez. Versículo 20. Había también ahí un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían, ¿qué dicen? Le lamían las llagas. Los perros eran más misericordiosos con el pobre que ¿quién? Que el rico. Como el rico no lo vio, digo, pues aquí, pues por lo menos ten la migaja, aquí ten un bistec, aquí ten un platito, aquí lo que sobró, ¿verdad? Denle a ese, denle a él, denle. No, nada. ¿Usted cree que un rico así tiene el corazón duro o no? Pues claro, aquí estoy. O sea, yo aquí así, ¿verdad? Todo y agudo y todo, y no me da nada. Digo, porque dice que él tenía ansias, ¿sí me explico? Dice, versículo 21, y ansiaba. Entonces, él sí mostraba, ¿sí me explico? No va a ser el pobrecito ahí, a ver si me da algo. No, él sí mostró sus ansias de que, a ver si se apiada de mí y me da algo. Nada. El perro más bien se apiadó de él. No, pues por lo menos él le damos las llagas. Por lo menos. Dice el versículo 22. Aconteció que murió, ¿verdad? Murió el mendigo, el pordiosero.
los ángeles al seno de Abraham. Fíjense que aquí en esta podemos ver que cuando usted se muera, ¿qué va a pasar? Por eso que muchos se espantan, ¿no? De repente ven un ángel, ¡ay, ya me llegó la hora! Es que se acuerdan, ¿no? Como los ángeles, ¿verdad? Cuando de repente le aparecían, ¿verdad? A María, ¿verdad? O a alguien, ¿verdad? No tengáis que, no tengáis temor, ¿verdad? Porque cuando yo veo un ángel, ya estoy pensando, ¡ay, ya estoy para partir, ¿verdad? Y dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Yo prefiero que me lleven los ángeles a que me lleven ¿quiénes? Los demonios. Ay. No. Los ángeles y en el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Dice el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando, como dice ahí, en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. ¿Sí explico? O sea, cuando estaba aquí en la tierra, él le decía unos banquetes. Ahora, ¿ustedes no creen que los banquetes de aquel entonces eran como, no sé, vida? Bueno, si usted ha ido tal vez a un rico de una mansión sota, pues tal vez sí. A mí no me ha tocado. Pero son donde está la mesa y se matan a quién sabe cuántos, ¿verdad? Carrito de quién sabe cuántos. Es que tenía que ser recordar, ¿no? de México. No, pero entonces hacen con esplendidez, dice con esplendidez, o sea, un banquete. Y está esa persona que lo puede mirar, que está todo llegado, que está súper necesitado, que se muestra que tiene ansia de comer algo y no tiene ni nada de poquito ni de corazón. ¿Se acuerdan lo que significa misericordia? Corazón blando, corazón tierno. Es lo que significa misericordia. Viene la palabra misericordia, donde viene carne, donde viene corazón y todo eso. Pero entonces uno puede ver que uno tiene que tener corazón tierno. Y ese no lo tenía. Ese rico no lo tenía. Pero bien que cuando ya está en tormentos, ¿qué pasa? Ten misericordia de mí. Sí, ahí sí, ¿verdad? Sí. Y todavía lo que dice: y envía a Lázaro para que moja la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta ¿qué? En esta llama. Fíjense, todavía dándole órdenes a Lázaro. Ya como no ordenó uno de sus sirvientes para que alimentara a Lázaro cuando estaba con vida, pero ahora en muerte todavía quiere ir ordenando a Lázaro. ¿Por qué? Porque ustedes piensan que ya Lázaro estaba ahí todo llagudo y todo eso. No. Puedo caminar y todo eso y así. Pero ya más adelante no lo voy a leer en el versículo 26, dice: hay una gran cima entre tú y yo, nadie de aquí puede ir para allá y nadie puede ir para acá. Hermanos, hoy es la oportunidad para ser los discípulos de Cristo. Si usted no se decide a ser discípulo de Cristo, si usted no es cristiano el día de hoy, ya no se va a poder después de muerto. Ya no se va a poder. Y no he terminado aquí, que dice, versículo 25: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Lucas 24? Mas sed de vosotros ricos, ¿porque qué? Porque ya tenéis vuestro consuelo. Y dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, ¿qué dice? También sus males. Dicen que la palabra, creo que Lázaro significa amigo de Dios. Pero estamos hablando de una persona que no nada más era pobre, sino que también era una persona piadosa, pero estaba por Dios, o sea, no lo tenía. Dice, pero aquí dice: pero ahora hablando de quién? De Lázaro. Ahora es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, ¿qué prefieren ustedes, hermano? ¿Qué prefieren ustedes, todos los que estamos aquí? ¿Prefieren el consuelo que el mundo les ofrece el día de hoy, los placeres de la vida, las cosas que el mundo ofrece? ¿O prefiere ser consolado en el cielo por Dios? ¿Qué tipo de consuelo prefiere recibir? ¿El consuelo que da el mundo o el consuelo que da Dios? El consuelo que da Dios, ¿verdad? Yo no quiero estar consolado aquí, yo no necesito de Dios porque pues aquí tengo dinero, aquí tengo todo esto, fama, poder, autoridad, bienes, porque entonces yo no busco a Dios. Y entonces ahí cuando
sí voy a querer misericordia, ya va a ser demasiado tarde. El periodo de misericordia y de gracia termina en la muerte. Si es que Jesús ya no viene antes, termina en la muerte. Ahí el periodo de gracia. Ahí en adelante, lo que diga el Señor, como nuestro juez o como nuestro Salvador. Entonces díganle al que está a su lado ahorita, mi consuelo es el Señor. Díganle al que está a su lado, mi consuelo es el Señor. Mi consuelo es el Señor. Díganle, mi consuelo no es el dinero que me puedas dar. Dale, dígale eso. Mi consuelo no es el dinero que me puedas dar. Ahí como que suena más duro, ¿no? ¿Verdad? Hay que negarse a uno mismo. Mi consuelo no es lo que tú me puedes dar. Mi consuelo es el Señor. Pero como quiera decir la persona. Y continúa diciéndole el Señor a su segunda audiencia, versículo 25: hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. El rico hasta tenía que sed. O sea, él pensaba, con una gotita, con eso tengo. Fíjense que tan atormentado estaba. Y dice ahí, continuando, el versículo 25: hay de vosotros los que ahora reís con las cosas del mundo y todo eso, porque lamentaréis y lloraréis. En serio, hay personas el día de hoy que no siguen a Cristo, que dicen, yo prefiero ir al infierno, porque ahí van a estar los artistas, y ahí van a estar los cantantes, y ahí van a estar ahí, nos vamos a dar un party. No saben que no hay discoteca en el infierno. No saben que no hay nada de eso. Nada. Es puro tormento. Y dice, ahora lo que vosotros reís, o sea, en las cosas del mundo, que tienen placer en las cosas del mundo, en el pecado, porque lamentaréis y lloraréis. Por eso, ay de ti. Ustedes creen, yo no sé ustedes, pero cuando leemos el ay esto y ay de vosotros, así como yo me imagino a Jesús cuando él decía, bienaventurados, vosotros los pobres, cuando está hablando a los discípulos, yo creo que le debe pensar, ay, no saben lo que les espera, es preciosísimo. Yo sí me imagino que de una manera muy con nudo en la garganta, ay de vosotros ricos, hablando de las personas que no son cristianas, ay de vosotros los que ahorita ríen, los que ahorita se van ahí complaciendo las maldades, no saben lo que les espera. Si alguien sabía de todo eso que nosotros no podemos ver con nuestros propios ojos, era Jesús. Jesús sabe de todo eso. Entonces él dice, ay de vosotros. Y fíjense lo que dice el versículo 26: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. A esas personas que dicen, yo tengo muy buena fama, ¿verdad? Todos me quieren. ¿Qué dice ahí? Porque así hacían sus padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas, ¿verdad? Con los falsos profetas. Y fíjense que yo en estos días yo sí he escuchado de personas, hay una persona que es lídercillo, hermanos, que también está entre las iglesias de Cristo, que lo bueno es que ya se va descubriendo, ¿verdad? Que realmente él no está bien su motivación. Tal vez muchas cosas que hace se parecen muy bien y han hecho muchas cosas a través de todo el mundo, pero de repente ya no lo tuvieron como líder a esa persona, recibió, vamos a decirlo así, una disciplina, y él no se aguantó, él comenzó, vamos a decirlo así, otra iglesia. ¿Sí? Porque él quería estar al frente, él quiere estar al frente, tenerlos todos dominados debajo de él. Y toda persona con la que yo hablo que lo ha visto personalmente, yo nunca lo he visto personalmente, sí llegué a ver a su concuño personalmente, pero no a él, me dicen, es una persona bien carismática, es bien carismático. O sea, es de esas personas que tienen mucho pegue, por decirlo así, que son personas que wow, o sea, tú los ves, los conoces, los admiras, pero simplemente viendo su récord dices, hay algo ahí que no checa, hay algo que no checa. Y aquí dicen, y personas que antes lo seguían y todo eso se dieron cuenta y hasta le dijeron, no haga eso, hermano, está haciendo malas cosas, no lo haga. No escuchó. Y me refiero de amigos de 20, 25 años, así me explico, o sea, no cualquier persona que lo conoció hace un año o algo así, no, personas de amigos.
Entonces, fíjense cómo dice aquí, ¿verdad? Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, el mundo de hoy está tan saciado, porque es lo que dice el versículo 25, hay de vosotros los que ahorita estáis saciados, están tan saciados con las cosas del mundo que no tienen tiempo para Dios. Tienen tiempo para ir a ver o participar en algún deporte, pero no tienen tiempo para ir a la iglesia. Tienen dinero para pasearse, ir al cine, ir al bollo campero, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero no tienen dinero para ir al culto, ¿verdad? Ay, es que el gas está muy caro. Ah, pero bien que te paseaste y sacaste unos boletos de quién sabe cuánto. ¿Sí me explico? Están bien saciados de las cosas del mundo, que ya no tienen hambre de Dios. Entonces quiero hacer una prueba de honestidad. Bueno, es una, dice, si tú has pensado que el cielo va a estar bien aburrido porque no va a ofrecer los placeres que tenemos en el mundo, mucho cuidado. Porque yo sí he visto, o sí he escuchado de personas que dicen, ay, es que me hace que el cielo va a estar bien aburrido. ¿Por qué? Porque están pensando, no va a haber esto, no va a haber aquello, hay cosas de aquí del mundo. Mucho cuidado, porque puede ser aplicado a ti eso, el versículo 25. Hay de vosotros los que estáis ansiados, porque después tendréis hambre. Entonces, es bueno que nos demos cuenta, si no nos estamos ya como haciendo parte del mundo y alejándonos de Dios, alejándonos y dejando de ser del reino de Dios. ¿Qué prefieres? ¿El reino del mundo o el reino de Dios? Yo prefiero el reino de Dios. Pero díganlo, reyes, el reino de Dios. El reino de Dios. Porque como que todavía la piensan. 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, o sea, ni te lo imaginas. Son las cosas que Dios, ¿qué dice? Ha preparado a los que le aman. O sea, no te imaginas el galardón que tiene Dios para contigo. No, ni siquiera, o sea, ni siquiera te lo puedo imaginar. Tú podrías ahorita pensar, yo me imagino esto, me imagino esto. No, aquí dice, ni han subido el corazón de hombre. O sea, no importa qué tantas cosas buenas te imaginas tú, mejor que eso. Pero mejor que eso. No, mejor que eso. O sea, es inimaginable. Inimaginable. O sea, las cosas buenas que Dios tiene preparado para quiénes? A los que le aman. Y una persona que le ama a Dios no está aquí a la fuerza, ¿verdad? Una persona que ama a Dios dice: yo quiero congregarme, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dígame más. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. Y queremos terminar con esta última cita en Juan 3, 5 y 7. Esta cita la quiero mencionar para aquellos que todavía no sean discípulos de Cristo, porque vemos que a los discípulos, a pesar de que tal vez económicamente estarían pobres, dice: bienaventurados vosotros de los pobres, mirando a los discípulos, porque a vosotros ¿qué? Vosotros es el reino de Dios, es de ustedes el reino de Dios. Entonces tal vez los que no seamos, o los que no sean discípulos digan: ¿cómo puede ser mío el reino de Dios? Bueno, aquí en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que hay que hacer ¿qué? Nacer de nuevo, ¿verdad? Porque el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero luego el versículo 5, ¿a qué se refiere? Versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ahora que dice, entrar en el reino de Dios. O sea, no lo puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Desde aquí, ¿qué dice el versículo 7? No te maravilles que te dije, o seas necesario hacer el reino. No te maravilles. Pues Dios quiere que nazcamos de nuevo con las aguas del bautismo. Dios quiere que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados y no necesita otro Salvador sino solamente Jesucristo.
para salvarme de mis pecados, para ir al cielo, no ir al infierno, que es lo que merecería. Y no nada más eso, sino que tengo que arrepentirme de mis pecados. Tengo que dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Y tengo que confesar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y luego como nazco de nuevo. Entonces bajo a las aguas del bautismo para el perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. Ahí se ve el bautismo en agua y en Espíritu. Y entonces no nada más puedo ver el reino de Dios, no nada más voy a poder entrar en el reino de Dios, sino que el reino de Dios va a ser ¿qué? Va a ser mío. Según lo que vimos ahí al principio. Dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces es una herencia preciosa que nos tiene. Y acuérdense, no importa qué tan no que no importa, sino que cuanto y más usted se imagine cómo va a ser el cielo, no se compara a lo que verdaderamente es, porque ni siquiera en el corazón del hombre puede entrar eso precioso que Dios nos tiene. Entonces Dios los bendiga. Si hay una persona aquí entonces que quiere hacer esa decisión de ser el día de hoy un discípulo de Cristo, bautizándose en las aguas del bautismo para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo, puede quedarse de pie para después pasar como se le indique el hermano. Gracias.